Buenos días. Yes. Estoy poniendo aquí mi imagen un momentito para que me vean y confirmen que efectivamente soy yo, Muchas pero la gracias. voy a quitar para poner la presentación, ¿ok? Así que comienzo compartiendo la pantalla y les pido que me indiquen si ven la presentación en la pantalla antes de continuar. Sí, Se ve muy bien, Juan. Se ve muy sabemos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero comenzar brevemente comentando el título de la presentación. Como ven ustedes, se titula Aumenta la incertidumbre. Siempre que hablamos de proyecciones económicas, obviamente hay incertidumbre porque nunca sabemos exactamente lo que depara el futuro, pero hay circunstancias y momentos en que la incertidumbre es más intensa que en otros. Y este es uno de esos momentos. Estamos en un momento de aumento de la incertidumbre, como ustedes saben, en el mundo entero. No estamos hablando solamente de Puerto Rico. Hay una gran incertidumbre económica en la economía global en Estados Unidos y eso obviamente tiene repercusiones para la economía de Puerto Rico y por eso este título. Y el subtítulo, Perspectivas económicas del año presente, 2022 al año 2027, siempre que hacemos un ejercicio de proyecciones económicas, lo hacemos típicamente para un periodo de 5 años y por eso 2022 a 2027. Entonces, déjenme repasar con ustedes, antes de entrar directamente en los temas, el plan de la presentación, el contenido de lo que quiero hablar con ustedes en la mañana de hoy. Primero voy a hablar de la economía de Estados Unidos, qué está ocurriendo en la economía de Estados Unidos, porque de ahí es que viene principalmente para nosotros la incertidumbre que estamos viendo en este momento de lo que está ocurriendo en la economía americana. Y luego entonces pasar a hablar de los efectos de eso en Puerto Rico. Y ya hacia la parte segunda y última de la presentación, repasar con ustedes algunos indicadores económicos recientes de Puerto Rico y ver lo que nos están diciendo y cerrar con la presentación de los escenarios para la economía puertorriqueña del 2022 al 2027, que es el periodo que llamamos corto y mediano plazo. El corto plazo es básicamente un año, el mediano plazo es un periodo que puede ser de 4 a 5 años. Y eso es lo que cubre la temática de las proyecciones que estamos haciendo. Y entonces quiero hacer dos observaciones o aclaraciones o advertencias antes de entrar de lleno en estos temas. La primera es que estoy partiendo de la premisa de que tenemos un público, una audiencia universitaria, pero que en su mayoría no son economistas o no son conocedores o seguidores de la economía. Así que estoy suponiendo un nivel de conocimiento de economía de personas educadas, de personas informadas, pero no de personas conocedoras a fondo de los temas económicos. Eso es lo primero. Y hago esa aclaración y advertencia porque estoy seguro de que en la audiencia también hay personas que son economistas y que son muy conocedores de la economía y obviamente no quiero que vayan a sentir que estoy poniendo la presentación de una manera muy elemental para ellos. No está dirigida esta presentación a un público de economistas, sino a un público de universitarios, educados, informados, pero no especialistas. Así que voy a quizás dedicarle más tiempo a explicar algunas cosas que para personas conocedoras pueden parecer obvias, pero que no quiero suponer que son obvias para la mayoría de ustedes. Así que esa es la primera advertencia. La segunda advertencia o aclaración es que vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en la economía en la actualidad y de lo que esperamos que ocurra en los próximos 3, 4, 5 años. O sea que el enfoque de esta charla es la actualidad económica en Estados Unidos y en Puerto Rico y las implicaciones de todo esto para el futuro cercano. ¿Por qué hacer esa aclaración? Porque
la economía de Puerto Rico tiene una larga lista, lamentablemente, una larga lista de problemas estructurales que tienen que ver con las perspectivas a largo plazo de nuestra economía. Y ese no es el foco de esta presentación. No quiero que ninguno de ustedes salga de aquí con la impresión de que estamos ignorando temas importantes, como son estos temas estructurales. Por ejemplo, las consecuencias que puede tener a largo plazo las tendencias demográficas en Puerto Rico, el problema de la desigualdad económica en Puerto Rico, las fallas en la competitividad de nuestra economía, la ausencia hasta hoy de un plan coherente de desarrollo económico. Todos esos son temas críticos, cruciales, pero son todos temas que tienen que ver con perspectivas más a largo plazo. Así que no son esos los temas que vamos a tocar hoy. Esos temas por sí mismos ameritan no solamente una charla, ameritan realmente un seminario de problemas estructurales de la economía de Puerto Rico. No es de eso que vamos a estar hablando hoy, aunque obviamente en la parte sesión de discusión, con mucho gusto, si ustedes quieren tener alguno de esos temas, los podemos tomar brevemente, pero el foco de esta presentación es qué está ocurriendo ahora, cuáles son los temas, por qué esta incertidumbre de la que estamos hablando y qué perspectivas vemos para el futuro inmediato y el futuro cercano. Así que esas dos advertencias o aclaraciones es importante tenerlas presentes a lo largo de toda la charla para enfocarnos en la temática que traemos y para que cualquier otra cosa que ustedes quieran traer, bienvenida se traiga en la sesión de discusión. Empecemos hablando con la economía de Estados Unidos. ¿Por qué hablamos de que estamos en un momento de alta incertidumbre, de agudización de la incertidumbre económica? La economía de Estados Unidos ha tomado un giro en los últimos meses que en gran medida era inesperado. Parte de este giro era previsible y se había previsto, pero en parte es inesperado, nos ha tomado un tanto por sorpresa. Y básicamente es un giro obviamente desfavorable. Si fuera un giro favorable, estaríamos celebrándolo, pero es un giro evidentemente desfavorable. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un aumento muy rápido y muy fuerte en la inflación en la economía de Estados Unidos. Y ahora, más recientemente, desde hace unos meses hacia acá, veíamos el riesgo de que la economía de Estados Unidos sufriera una recesión, entrara en una recesión. Ahora ya no lo vemos tanto como un riesgo, lo vemos como algo inminente, algo que es casi seguro que va a ocurrir. Estamos hablando de una economía que, además de estar sufriendo de una inflación alta, fuerte, y que se ha desarrollado en un periodo corto de tiempo, una economía que está en la antesala de una recesión o posiblemente ya en una recesión. Y además estamos entrando en un periodo de altas tasas de interés después de haber vivido muchos años con tasas de interés muy bajitas, incluso cercanas a 0%. Así que el perfil de la economía de Estados Unidos está cambiando drásticamente. De ser una economía donde no había problema de inflación, donde no se hablaba de la inflación, a ser una economía con un problema de inflación. De ser una economía que estaba creciendo a un ritmo bastante fuerte, dinámico, a una economía que está o ya en recesión o en la antesala de una recesión. Y de ser una economía donde las tasas de interés estaban casi en cero, a ser una economía donde las tasas de interés están subiendo rápidamente y donde vamos a tener un periodo de tasas de interés al alza. Y como consecuencia, en parte de esas tres cosas, la política fiscal del presidente Biden y del gobierno demócrata de Estados Unidos
la mayoría demócrata que hay en el Congreso, muy finita, muy delgada, como ustedes todos saben, pero que sigue siendo todavía una mayoría, no han logrado poner en marcha el ambicioso programa de política fiscal que traían, porque básicamente se les ha hecho imposible, primero por la resistencia en el Congreso y ahora por el giro desfavorable que ha tomado la economía. Todo eso básicamente ha cambiado el entorno de la economía de Estados Unidos y nos obliga a preguntarnos cómo nos va a afectar a nosotros en Puerto Rico. Y obviamente ese es el gran tema cuando uno habla de las perspectivas económicas de Puerto Rico en la actualidad y en el futuro cercano. Esta gráfica que está en la pantalla muestra el comportamiento de la inflación en la economía de Estados Unidos y muestra también un pronóstico. Y déjenme hacer otro paréntesis aquí. Las gráficas que estoy usando en la presentación están en inglés y están en inglés porque básicamente cuando hacemos un ejercicio de proyecciones para Puerto Rico, parte de las personas y de las entidades que lo utilizan son gente de aquí de Puerto Rico, pero también algunas son gente de Estados Unidos, y para evitar tener que estar traduciendo del español al inglés y del inglés al español, hemos adoptado la práctica de hacer las gráficas en inglés. Solamente cuando se trata de ponerlas en un informe escrito, las traducimos al español. Pero de todos modos, yo sé que todos ustedes lo entienden y yo les voy a estar explicando de qué se trata cada una. Esta línea vertical que hay aquí separa lo que ya ha ocurrido, o sea, la historia, de el futuro próximo, y por eso a la derecha de esa línea lo que presenta la gráfica es un pronóstico. Eso no ha ocurrido todavía. Lo que ha ocurrido todavía es lo que vemos hasta la línea vertical. Y hay ahí dos curvas porque estamos presentando la tasa de inflación, o sea, el ritmo de aumento de los precios, en la economía de Estados Unidos, con dos medidas que ambas se usan para este propósito. La que más se usa, la que sale en los periódicos, de la que habla la prensa, es lo que llamamos la inflación medida por el índice de precios al consumidor, que es esta curva de color anaranjado. En inglés se llama CPI, CPI de Consumer Price Index, índice de precios al consumidor. La inflación medida con el índice de precios al consumidor había llegado a 8.6% en el segundo trimestre de este año 2022, segundo trimestre que terminó en junio. Así que esto es el promedio de la inflación en los 3 meses del segundo trimestre del año, abril, mayo y junio. Y la inflación había llegado a 8.6%, medida con el índice de precios al consumidor. La otra medida es otro índice que se llama el deflactor del gasto de los consumidores. El deflactor del gasto de consumo, que en inglés se llama Personal Consumption Expenditures Deflator, el PCE. ¿Por qué pongo ese otro? Porque ese otro, el PCE, es el que sigue más de cerca el sistema de la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria de Estados Unidos, quien lleva a cabo la política monetaria en la economía americana. Y cuando estos señores y estas señoras que hacen la política monetaria de Estados Unidos miran el comportamiento de la inflación, se fijan más en este deflactor del gasto de consumo que en el índice de precios al consumidor. Pero ambas medidas son importantes y ambas obviamente nos están diciendo básicamente lo mismo. Si nos vamos al año 2020, vemos que en el año 2020 la inflación estaba muy baja. Estaba básicamente por debajo de 2% y en algunos trimestres incluso por debajo de 1%. Y como les dije hace un momento, la inflación no era un problema, ni siquiera era un tema, no era algo de lo que se hablaba en la economía americana hasta hace
relativamente poco tiempo porque hemos vivido un periodo prolongado de muy baja inflación en Estados Unidos. Pero primero, como consecuencia del efecto de la pandemia, por diversas razones que voy a comentar en un momento, provocó que empezara a aumentar rápidamente la inflación. Y luego, como ustedes saben, a ese golpe para la economía que fue la pandemia, que provocó este renacer de la inflación como problema en la economía de Estados Unidos, a este golpe de la pandemia se le sumó hace relativamente poco tiempo un segundo golpe, que es la guerra en Ucrania y los efectos que eso ha tenido en los mercados del petróleo, de los metales, de los alimentos, de prácticamente toda la gama de lo que llamamos productos primarios, que son básicamente los alimentos y las materias primas. Y ese segundo golpe de la guerra de Ucrania, sumado al primero de la pandemia, ha provocado una verdadera explosión inflacionaria en la economía americana que no se había visto en muchos años. De hecho, déjenme aprovechar aquí para decirlo, no se me vaya a olvidar, esta es la inflación más alta que se ha visto en Estados Unidos en 40 años. O sea, no había habido una tasa de inflación de esta magnitud durante los pasados 40 años. Y si ustedes toman en consideración que la edad mediana de Estados Unidos es de menos de 40 años, es como de 36, 37 años, la edad mediana, quiere decir que la mitad de la población tiene menos de 40 años. Esto quiere decir que la mitad de la gente de Estados Unidos no sabía lo que era un problema de inflación y lo están empezando a ver ahora por primera vez en su vida. Y obviamente esto ha causado mucho malestar y mucha preocupación. Ahora, vamos a la segunda parte de la gráfica. La segunda parte de la gráfica lo que presenta es un pronóstico optimista, un pronóstico favorable, porque lo que dice es que la expectativa es que la inflación se reduzca durante lo que resta de este año y durante el año próximo, y que para finales del año próximo en Estados Unidos la inflación esté ya rondando el 2,5%, que si esto ocurre como se prevé que ocurra, si esto ocurre, significa que el problema de inflación que tiene la economía americana se resolvería durante lo que resta de este año y el año próximo. Ahora, eso no se resuelve solo. Eso no es algo que ocurra de manera espontánea. La inflación no es un problema que va a desaparecer por su propia dinámica. No, al contrario, si no se toman medidas para contener este fuerte aumento de la inflación, lo que va a ocurrir es que el problema va a empeorar y se va a convertir en un problema crónico de alta inflación. Por lo tanto, lo que este pronóstico está diciendo es que la Reserva Federal, que es la autoridad de la política monetaria en Estados Unidos y que está en estos momentos activamente combatiendo la inflación, que la Reserva Federal va a tener éxito en su batalla contra la inflación y que va a lograr que ese problema básicamente deje de ser un problema en el próximo año y medio y ciertamente ya hacia el mediano plazo. Obviamente eso es un pronóstico con el que yo personalmente estoy de acuerdo. Les adelanto que yo no hago pronósticos de la economía de Estados Unidos. Los que le presento aquí son una especie de consenso de diferentes especialistas en la economía americana que yo consulto regularmente como parte de mi trabajo de darle seguimiento a la economía de Puerto Rico. Obviamente tengo que saber qué está pasando en la economía mundial y sobre todo en la de Estados Unidos. Y estoy tomando aquí
lo que en estos momentos es el pronóstico que la mayoría de los analistas más prestigiosos están manejando. ¿Qué esperamos que ocurra? Esperamos que la política monetaria funcione en el sentido de que logre reducir la inflación. Ahora, ¿cómo es esa política monetaria? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal, que es el banco central de la economía de Estados Unidos? En todas las economías hay un banco central. En Estados Unidos, el banco central se llama el sistema de la Reserva Federal y es quien hace la política monetaria en el país. ¿Qué es lo que está haciendo la Reserva Federal para combatir la inflación? Hacer que deje de aumentar y además que empiece otra vez a reducirse. Lo que hace básicamente es aumentar las tasas de interés, provocar más bien que aumenten las tasas de interés en la economía, algo que estoy seguro que todos ustedes saben que ya está ocurriendo, porque a todos nos toca directamente cuando las tasas de interés aumentan. Esta gráfica muestra una tasa de interés particular que se llama la tasa de fondos federales. La tasa de fondos federales en español, en América Latina, en España, es el equivalente para la economía de Estados Unidos de lo que en América Latina o en España le llaman la tasa interbancaria. Esta tasa interbancaria o Federal Funds Rate es la que la Reserva Federal maneja como herramienta de la política monetaria. Y la Reserva Federal se pone una meta, un target para esta tasa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y de nuevo, a partir del tercer trimestre del año corriente del 2022, lo que tenemos es un pronóstico. Miren lo que nos dice esta gráfica. Durante bastante tiempo, la gráfica empieza en el 2020, pero si nos fuéramos más atrás, veríamos básicamente el mismo panorama durante todo el año 2020 y el año 2021, 2 años corridos. Y repito, esto venía desde antes. La Reserva Federal mantenía la meta para la tasa de fondos federales en 0.25%, o sea, apenas un cuarto de un punto porcentual. Una tasa de interés cercana a cero. Y durante un periodo prolongado de tiempo, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés extremadamente bajas en la economía americana. Tanto que nos acostumbramos a vivir en una economía donde los intereses estaban literalmente en el piso. Y entonces, ya en el primer trimestre de este año, la Reserva Federal aumentó la meta de 0.25 a 0.50, a la mitad de 1%. ¿Por qué hizo eso? Porque ya era evidente que la inflación estaba aumentando y que había que empezar a tratar de frenar ese aumento de la tasa de inflación. Lo que ocurrió, como ya sabemos, es que la inflación siguió acelerando, siguió convirtiéndose en un problema cada vez más apremiante y entonces la Reserva Federal tuvo que tomar una postura verdaderamente agresiva de combate a la inflación y empezar a aumentar la meta para la tasa de fondos federales de manera más rápida y más fuerte. Y ya para el segundo trimestre de este año había elevado esto a 1.75, de apenas un cuarto de 1% a 1,75%, casi 2%. Y lo que dice el resto de la gráfica es que lo que se pronostica para la economía americana es que la Reserva Federal siga aumentando esta tasa de manera agresiva durante lo que resta de este año y que llegue a subirla a 4% y que la mantenga ahí durante un tiempo para provocar que la inflación se detenga y empiece nuevamente a bajar. Y la parte
positiva y optimista de este pronóstico es que, como se espera que esta política logre su efecto de reducir la inflación, por lo tanto, se espera que ya para finales del año próximo la Reserva Federal pueda de nuevo cambiar de rumbo y empezar nuevamente a reducir las tasas de interés. De manera que el pronóstico que estamos manejando es que ya para el último trimestre del 2023 esto habría bajado de 4% a 3%, que es un cambio notable en la dirección de la política monetaria. Pero fíjense lo abrupto de este aumento en la tasa de interés, que es básicamente lo que ha provocado que se frene la actividad económica en la economía americana y nos ponga en la antesala de una recesión. Lamentablemente, para detener una inflación que está aumentando rápidamente, hay que subir las tasas de interés de manera agresiva y eso suele tener el efecto de provocar una recesión. Típicamente el costo de resolver un problema de inflación es atravesar por un periodo de recesión. Y eso es lo que vemos en la próxima gráfica, que presenta el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Déjenme empezar por lo que dice aquí en esta cajita al lado de texto. Lo que se espera es la proyección de consenso. Aquí hay dos términos en inglés que los quise poner en inglés porque en el mundo entero, en la jerga económica, se manejan estos términos en inglés. Siempre que atravesamos por un periodo como este, donde el Banco Central, la autoridad monetaria, tiene que subir las tasas de interés para controlar la inflación, hablamos de que eso puede llevar a la economía a un aterrizaje suave, lo que se llama un soft landing en inglés, o a un aterrizaje no tan suave, un aterrizaje un poco fuerte, un poco duro. Y entonces, siempre que pasa esto, se trae esa jerga al diálogo económico. Siempre la gente empieza a preguntar, bueno, ¿va a ser un soft landing o va a ser un hard landing? Y la realidad es que casi nunca ocurre el soft landing. El soft landing es más una esperanza que una realidad económica. Soft landing lo que quiere decir es logramos bajar la inflación con un aumento de las tasas de interés, pero sin provocar una recesión. Frenamos la economía, la debilitamos lo suficiente como para que la inflación se detenga y se corrija, pero no la frenamos tanto como para que entre en una caída, que es lo que significa recesión. Eso sería un aterrizaje suave. Eso, como les digo, casi nunca ocurre, pero eso no impide que siempre la gente tenga la esperanza de que eso es lo que va a pasar. Todavía 3, 4 meses atrás había economistas hablando de un posible soft landing. Ya eso no es lo que se espera. Ya prácticamente todo el mundo dice, olvídense del aterrizaje suave, lo que vamos a tener es una recesión. Pero la recesión que se pronostica es una recesión leve, mild recession, no una recesión fuerte, que sería terrible. Y ahorita les explico por qué. Pero eso es lo que está ahora mismo visto como pronóstico para el año 2023. Ahora, déjenme repasar rápidamente la gráfica con ustedes. Fíjense estos dos picos extraordinarios aquí. Esto es un comportamiento muy fuera de lo ordinario para la economía de Estados Unidos o para cualquier economía en cualquier parte del mundo. Esto es el ciclo abrupto y fuertísimo que provocó el cierre de la economía por la pandemia del COVID. Una caída anualizada más de 30% del Producto Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre
del año 2020, que fue el cierre, y luego un rebote igual de fuerte cuando se reabrió la economía. Y luego de eso, un periodo de crecimiento sólido. Esto aquí puede parecer bajito, pero fíjense que estamos hablando de un crecimiento superior a 5% a tasa anual, que para la economía de Estados Unidos es estar en un auge económico. Así que hasta aquí, esta gráfica muestra una economía que tuvo una caída brutal por un golpe brutal que fue el cierre por la pandemia, y luego una recuperación rápida, muy fuerte, seguida por un crecimiento bastante sólido. Pero ya en el primer trimestre de este año y en el segundo trimestre de este año vemos dos caídas consecutivas de la producción de la economía americana. Y a eso técnicamente se le puede llamar recesión. Está ahí la palabra recesión con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un debate sobre si esto aquí, que ya ocurrió, esto es historia, estas dos caídas de la economía americana en la primera mitad de este año, si esto ya es o no una recesión. Y alguna gente dice, sí lo es, y por lo tanto ya estamos en recesión. Y alguna gente dice, no es realmente todavía una recesión, pero sí es la antesala de una recesión. Y por eso les decía al comienzo de mi presentación hoy que entendemos que la economía americana está ante una recesión inminente o puede que ya esté en recesión. Estamos o en recesión o en la antesala de recesión. Y ya lo que se espera es que el año 2023 sea básicamente un año de caída en la actividad económica. Fíjense que estamos hablando de un crecimiento negativo, crecimiento por debajo de 0%, que es lo que significa recesión, una economía que está contrayéndose en lugar de estar creciendo. Así que tenemos un viraje dramático de una economía que viene de un crecimiento bien sólido a una economía en recesión. Eso provocado por el fuerte aumento de la inflación y de la política monetaria agresiva que ha habido que poner en marcha para combatir la inflación. Entonces, esto obviamente es un escenario lamentable. Yo no soy científico político y no hago proyecciones políticas, pero me atrevo a asegurar que si las elecciones presidenciales fueran dentro de un par de meses, el señor Biden tiene 0 probabilidad de ser reelecto, porque con una economía con este cuadro de inflación y de recesión, el sentir de la población es generalmente que la política económica del gobierno no está funcionando bien. La gente tiende, a veces con razón, a veces sin ella, pero la gente tiende siempre a responsabilizar al que esté al mando de lo que está ocurriendo en la economía. El que está al mando ahora y que tiene que responder por esto, sea o no algo de su hechura, es el presidente Biden y su equipo económico. Entonces, ¿y esto qué significa para Puerto Rico pasando ya a nosotros? Bueno, esta ya es mi proyección. Aquí ya no estoy hablando de las proyecciones de otros que yo doy por buenas y las asumo para mi propio trabajo. No, aquí estoy hablando de lo que yo estoy pronosticando. Y quiero empezar por recalcar que no espero que haya una recesión en Puerto Rico, que obviamente es un pronóstico favorable dentro del cuadro del que estamos hablando. Déjenme, antes de explicar por qué, darles un poquito de contexto para esta afirmación, porque quiero que ustedes lo tengan claro. En Puerto Rico se suele decir, es un dicho muy común entre los economistas y entre la gente del mundo de los negocios, que cuando a la economía americana le da catarro, a la de Puerto Rico le da pulmonía. Que cualquier cosa negativa que ocurre en la economía de Estados Unidos
se transmite a la economía de Puerto Rico de manera amplificada, con una intensidad mayor. Y por lo tanto, yo les garantizo que la mayoría de la gente que está atento a estos temas en Puerto Rico, que no son solo economistas, mucha gente en el mundo de los negocios, empresarios, gente que manejan industrias y que tienen que estar atentos a cómo la economía puede afectar la operación de sus negocios. La mayoría de esa gente tienen que estar pensando, por ahí viene una recesión ahora en Puerto Rico, porque la economía americana está entrando en una recesión y eso va a ser inevitable que nos golpee en Puerto Rico de igual manera o hasta peor, porque ese es el conocimiento que traemos del pasado. Siempre hemos pensado lo que ocurra allá también ocurre aquí. Y en condiciones ordinarias yo también estaría de acuerdo con eso. En condiciones ordinarias yo diría, prepárense para una recesión en Puerto Rico el año que viene, porque eso es lo que viene en la economía americana y nadie despinta que nos llegue a nosotros también. Esta vez, sin embargo, me estoy apartando de ese conocimiento convencional y estoy diciendo algo diferente. Estoy diciendo, no espero que la recesión de Estados Unidos provoque recesión en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cosa que la economía americana ahora mismo no tiene, que es una política fiscal de estímulo económico muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente un programa fuerte de gasto público. Y ese gasto público fuerte va a mantener la economía de Puerto Rico creciendo. Va a impedir que la recesión americana se convierta también en una recesión puertorriqueña. Si en Estados Unidos tuvieran ahora mismo un programa de estímulo fiscal como el que prevemos que continúe en Puerto Rico, entonces no estaría la economía americana en la antesala de una recesión. Así que ellos tienen una política monetaria fuerte de aumento en las tasas de interés que los va a llevar a una recesión, si no los ha llevado ya. Nosotros tenemos esa misma política monetaria, pero tenemos también una política fiscal de fuerte estímulo. ¿De dónde viene eso? Como todos ustedes saben, viene del programa de reconstrucción que está en marcha en Puerto Rico, alimentado por fondos federales que nos fueron ofrecidos y comprometidos después del huracán María y que están ya moviéndose a través de la economía de Puerto Rico. Yo no veo ninguna razón por la cual la recesión en Estados Unidos haga que se interrumpa ese flujo de fondos federales para la reconstrucción en Puerto Rico y por lo tanto no espero que nuestro programa de reconstrucción se afecte de manera sensible por la recesión americana. Y dado eso, mi expectativa es que nos vamos a salvar de esta recesión. Pero es por esa oportunidad particular que tenemos en este momento. En circunstancias ordinarias no tendríamos eso y mi pronóstico sería prepárense para la recesión que viene por ahí. Pero eso no es lo que está ahora ante nosotros. Ahora bien, sí quiero decir que no estamos tampoco diciendo que no va a ocurrir nada. Obviamente ese aumento de las tasas de interés va a frenar en algo el crecimiento de la economía puertorriqueña, porque sectores que son sensibles a las tasas de interés, como todo lo que tiene que ver con bienes raíces, la actividad financiera, el gasto de los consumidores en productos duraderos que se financian con crédito típicamente, va a haber una parte de la economía que va a resentir ese aumento de las tasas de interés y por lo tanto yo estoy proyectando que el crecimiento para el año 2023, que yo había pensado que iba a ser alrededor de 2.1%, va a ser alrededor de 1.6%. Eso no es trivial. Estamos diciendo que estamos restándole la mitad de un punto porcentual al crecimiento proyectado de la economía puertorriqueña
no es trivial, es significativo, pero está muy lejos de ser tan feo como una recesión, porque una recesión significaría que en vez de un pronóstico de crecimiento positivo, estaríamos hablando de una economía en caída, de una economía con una tasa de crecimiento negativa. Así que, resumiendo eso, lo que estamos diciendo es, Puerto Rico se salva de la recesión, pero no deja de sufrir un efecto de ese aumento de las tasas de interés con una desaceleración significativa, pero no drástica. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuál es el estado actual de la economía? Les adelanté el pronóstico porque creo que es importante, después de oír ese cuadro de la economía americana, aclarar rápidamente que el cuadro que veo para Puerto Rico no es tan desfavorable como el de allá. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Cuál es el estado actual de nuestra economía? Estamos en una economía post-pandemia y post-deuda. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir que la pandemia se acabó. La pandemia es un fenómeno clínico y obviamente yo no hago proyecciones de fenómenos clínicos. No estoy diciendo que se acabó la pandemia. Estoy diciendo que la economía ya no está dominada por la pandemia. La pandemia sigue dominando otros aspectos de nuestra vida, pero la economía ya no está moviéndose bajo la influencia de la pandemia. Se está moviendo bajo otras influencias. Y estamos, además, en la economía post-deuda. Tampoco quiere decir eso que el problema de la deuda desapareció totalmente y qué bueno, ya nos quitamos de encima esa pesadilla. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el problema que representaba la quiebra del gobierno y la incertidumbre que creaba la renegociación de la deuda y la preocupación por cómo íbamos a poder hacerle frente al servicio de la deuda una vez hiciéramos esa renegociación. Todas esas preocupaciones ya se resolvieron, por lo menos para el corto y yo diría también el mediano plazo. No sé si para el largo plazo sería muy aventurado afirmar eso, pero aunque la deuda va a seguir pesando en la economía de Puerto Rico, la deuda ya no controla la economía de Puerto Rico. Y en ese sentido es que digo, ya estamos en el Puerto Rico de una economía más allá de la pandemia y más allá de la crisis de la deuda. Y ahora mismo la economía todavía está creciendo a un ritmo bastante fuerte. Está creciendo, estimo yo, entre 3,5 y 4% al año, que es una excelente velocidad de crecimiento para una economía que, como ustedes saben, ha estado por más de una década y media en caída, estancamiento y recesión. Ahora, ¿de qué viene ese crecimiento? Viene del gasto de fondos que no son nuestros, fondos que provienen de fuera, que vienen de la economía de Estados Unidos, como todos ustedes saben, fondos del gobierno de Estados Unidos, fondos federales, para financiar un programa ambicioso, intenso, de reconstrucción que en términos económicos lo que significa es un extraordinario estímulo fiscal a nuestra economía. Posible gracias a esos fondos. El gobierno de Puerto Rico no tiene de recursos propios esa capacidad de gasto y no tiene tampoco ahora mismo, a pesar de haber renegociado la deuda, no tiene la capacidad de endeudamiento, de tomar crédito para mantener un programa como este. Sin esos fondos federales, este crecimiento no estaría aquí. Es importante mantenerlo presente porque estamos hablando de un crecimiento impulsado desde afuera. ¿Ok? Pero, aún así, mucho mejor que lo que hemos vivido en la década y media antes de la pandemia.
Estamos en una economía que crece y una economía que ha dejado atrás dos grandes pesadillas económicas, el efecto de la pandemia y el efecto de la crisis de la deuda. En ese entorno, el aspecto más negativo que vemos ahora en el corto mediano plazo es la inflación. Al igual que en la economía americana, en Puerto Rico tenemos una alta tasa de inflación y vamos a ver eso en un momentito. Rápidamente, no quiero dedicarle mucho tiempo a esto porque quiero hablar más de otras cosas. Esta gráfica muestra un indicador muy importante que le damos seguimiento de mes a mes, que es el índice de actividad económica de la economía de Puerto Rico, y el mensaje que nos da está básicamente resumido visualmente aquí. Se ve que esta economía está creciendo, que es lo que les acabo de decir. Fíjense esta fuertísima caída aquí. Esto fue el huracán María. El índice de actividad económica se desplomó inmediatamente después del huracán. Ustedes recordarán que estuvimos meses sin electricidad en gran parte de Puerto Rico y con el equivalente de una parálisis económica en muchos sectores de la economía puertorriqueña. Pero luego, un rebote fuerte y rápido, y después de eso la economía regresó a donde estaba y tuvo un crecimiento leve, y cuando ese crecimiento leve parecía que se iba a convertir en una tendencia de crecimiento, y este crecimiento leve, de paso, tiene que ver ya con fondos federales. Aquí ya estamos hablando del efecto de los fondos federales que empezaron a fluir después del huracán. Este crecimiento, que pudo haber continuado así, se interrumpe y tenemos otra caída abrupta, que es la que provocó el cierre por la pandemia. Y desde que empezamos a reabrir la economía, hemos visto una recuperación sostenida. Ya para aquí, para fines del año pasado, ya la economía de Puerto Rico se había recuperado al nivel que tenía, perdonen, ya se había recuperado al nivel que tenía antes de la pandemia. Aquí la economía ya volvió a su nivel prepandemia, y el crecimiento que hemos visto de ahí en adelante en parte responde al dinero que vino de alivio por la pandemia, pero ya vemos una transición donde hay un pase de batuta. Se le pasa la batuta de el rebote después de la caída y de el efecto de los fondos por la pandemia al efecto que tienen los fondos de reconstrucción. Y estamos en un crecimiento cuya fuente ya no es la misma que era por acá. Ahora miren lo que ha ocurrido con la inflación. Esta es la tasa de inflación de la economía puertorriqueña. Durante la mayor parte del año 2020, que fue el año fuerte de la pandemia, durante la mayor parte de ese año la tasa de inflación de Puerto Rico era negativa. Estrictamente hablando, eso es lo que se llama deflación. Deflación es lo contrario de inflación. Los precios, en lugar de estar subiendo, están bajando. Eso es muy inusual. Los periodos de deflación ocurren muy raras veces. Pero Puerto Rico tuvo ese periodo durante buena parte del año 2020, y si nos fuéramos más atrás en esta gráfica, veríamos que venimos de un periodo prolongado con una inflación muy baja. Igual que en la economía americana, la inflación en Puerto Rico no solamente no era un problema, ni siquiera era tema de conversación. Era algo de lo que no se hablaba porque era algo que a nadie le preocupaba. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos, entramos después de la pandemia en un periodo de aumento acelerado de la inflación, y ya a junio de este año tenemos una tasa de inflación de 7.2%. Alta para cualquier medida que se use, demasiado alta para cualquier medida que se use, pero además de lo alta, lo que preocupa es la rápida
elevación de esa tasa de inflación en un periodo tan corto de tiempo y el viraje tan dramático de una economía con deflación a una economía con alta inflación en básicamente un año y medio. ¿De dónde viene esto? Viene básicamente de donde mismo viene la inflación de la economía americana. Viene de que hemos sufrido dos shocks, uno detrás del otro, el shock de la pandemia y luego el shock de la guerra en Ucrania, con todo lo que eso ha significado para la economía mundial, porque ha provocado que escaseen muchos productos y a la misma vez ha provocado un aumento en el gasto, y eso ha hecho que los precios se eleven rápidamente. Por lo tanto, nuestra expectativa es que en Puerto Rico va a ocurrir lo mismo que ocurre en la economía americana si se da este escenario de que la Reserva Federal tiene éxito en el control de la inflación. Deberemos ver la inflación bajando en Puerto Rico también durante el año 2023 y deberemos regresar a un ambiente de baja inflación donde nuevamente la inflación deja de ser un problema. Obviamente, si la Reserva Federal fracasa en ese proyecto, pues aquí vamos a tener que ver cómo vivimos con una inflación relativamente alta por un periodo más prolongado de tiempo. No quiero dejar de señalar, como todos ustedes saben, que además del efecto que viene de afuera, que viene de la economía americana y de la economía mundial, en la inflación puertorriqueña hay también unos efectos locales, como ha sido el aumento en el costo de la electricidad, el aumento en el costo de los peajes, el aumento en el costo de los servicios de agua y alcantarillados y todo eso. Pero básicamente nuestra inflación sigue el comportamiento de la inflación en la economía americana. Entonces, este dato me parece a mí muy importante. Les digo que de lo que va a depender las proyecciones para el mediano plazo, de ahora en adelante, es básicamente de el efecto que tiene ese estímulo fiscal proveniente de los fondos federales y cómo eso mantiene la economía de Puerto Rico creciendo. Pues miren, este es el presupuesto que acaba de certificar la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico en el año fiscal 2023, que acaba de empezar el mes pasado. El año fiscal 2023 empezó el 1 de julio, hace poco más de un mes y un par de semanas. Ese presupuesto es de 28.1 miles de millones de dólares. De esos, 11.2 miles de millones de dólares son fondos federales, y ese presupuesto es 25% más. En términos reales quiere decir sacándole el efecto de la inflación, quitándole el efecto de la inflación, 25% más alto que el que la Junta había certificado para el año fiscal anterior. Así que, a pesar de que todos sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal se supone que es un instrumento de austeridad fiscal para corregir los desequilibrios fiscales del gobierno de Puerto Rico, este presupuesto no es un presupuesto de austeridad. Tiene elementos específicos de austeridad. Por ejemplo, es muy austero para los municipios de Puerto Rico y es muy austero para la Universidad de Puerto Rico, que son de los dos principales grandes perdedores en este presupuesto certificado por la Junta. Pero en el agregado, es un presupuesto que lo que contempla es un gasto público sustancialmente mayor que el del año fiscal previo. Y ahí hay un elemento importante de estímulo fiscal. Pero además, estos 11.2 miles de millones de dólares no son la totalidad de los fondos federales que van a entrar a la economía de Puerto Rico. Eso es lo que va a entrar al presupuesto del gobierno y de las agencias del gobierno de Puerto Rico. Además de eso, hay otros fondos que entran por otras vías, por otros vehículos, y que son fondos que tienen que ver
con el programa de reconstrucción, que entran a través de los gobiernos municipales, que entran a través de organizaciones comunitarias, de entidades de lo que llamamos la sociedad civil, y es posible que además de aquellos 11.2 que van directamente al presupuesto del gobierno y las agencias del gobierno de Puerto Rico, además de eso entren otros alrededor de 10.000 millones de dólares por estos programas. Con una inyección y un gasto así, la economía nuestra se salva de esa recesión, aunque como dije, no quiere decir que quede completamente ilesa, completamente inmune, porque va a haber una desaceleración del crecimiento debido al aumento de las tasas de interés. Y con eso ya parto hacia la parte final, hablarles un poquito de los escenarios y de qué es lo que estamos viendo y cerrar con cuáles son los riesgos. ¿Qué riesgos vemos hacia el futuro? Siempre que hacemos estas proyecciones, esto es estándar entre los economistas, es parte de la práctica de la profesión, solemos trabajar con tres escenarios. Uno que llamamos el escenario base, que es el que realmente creemos que va a ocurrir, que es el que pensamos que tiene la mayor probabilidad de realizarse, y a eso le llamamos el baseline en inglés, el baseline o escenario base. Y siempre tenemos también un escenario optimista, que en inglés se llama el upside. ¿Cuál es el upside para la economía? Y también trabajamos con un escenario pesimista. ¿Qué pasaría si las cosas salen peor de lo que estamos pensando que es probable que ocurra? Y ahora mismo estamos trabajando como escenario base un escenario que llamamos crecimiento impulsado por la reconstrucción, por todo lo que ya les he dicho. Está claro el título, una economía que va a estar creciendo en el periodo de proyección gracias a ese plan de reconstrucción. El escenario optimista es lo mismo, pero mejor, donde la economía reacciona con más fuerza a ese estímulo fiscal federal y por lo tanto el cuadro es más favorable que en el escenario básico. Pero también pensamos en un escenario pesimista donde decimos, ¿qué tal si las cosas no salen bien? ¿Qué tal si ocurren una serie de posibles riesgos que siempre hay en el ambiente y se frustra, se malogra este crecimiento? Y en ese escenario pesimista estamos hablando de una economía que se ve bastante malita. Así que ciertamente pensamos que tiene baja probabilidad, pero nunca podemos perder de vista que eso está dentro del ámbito de lo posible. Y miren aquí, resumido en una gráfica, lo que estamos viendo para el periodo de proyección, que es básicamente lo que resta del 2022 y hasta el 2027. El escenario base es una economía que crece, si uno promedia esto, alrededor de 1.4% al año. 1.4% de crecimiento al año no es un crecimiento espectacular. No estamos hablando de una economía que va a tener un periodo glorioso de crecimiento. De hecho, si usted le dijera a un economista brasileño o un economista mexicano o un economista español que la economía va a crecer 1.4% al año durante los próximos 4 o 5 años, le diría, eso está flojito, eso tira para flojito. Pero en el caso nuestro no es así. ¿Por qué? Porque ustedes saben que venimos de una economía que lleva más de 15 años en un estado de depresión, con una contracción continua de la actividad económica y con la mayoría de los sectores económicos sufriendo el efecto de una contracción. Y estamos hablando aquí de una economía muy diferente a esa. Estamos hablando de una economía que crece, aunque no sea un crecimiento espectacular, es un crecimiento que continúa durante un periodo de varios años, y un crecimiento de esta naturaleza no es despreciable. Se nota
lo sienten las empresas, lo sienten las industrias, lo sienten las instituciones educativas como las universidades. Todo el mundo siente cuán diferente es una economía que crece 1,5% al año de una economía que se contrae 1,5% al año. Son dos cosas bastante distintas. Ahora, recuerden, y aquí retomo la aclaración que hice al principio, recuerden que no estamos hablando de los problemas estructurales ni de los problemas a largo plazo de la economía puertorriqueña. ¿Qué trae el futuro de ahí en adelante? Cuando esos fondos federales ya no sean el motor del crecimiento de la economía local. ¿Qué hay de ahí en adelante? Depende de cómo manejemos esos problemas estructurales que tienen que ver con el envejecimiento de la población, que tienen que ver con el achicamiento de la fuerza trabajadora, que tienen que ver con la creciente desigualdad, que tienen que ver con problemas de competitividad en la manufactura y en otras industrias, y que tienen que ver sobre todo con la ausencia todavía a estas alturas de un proyecto coherente de desarrollo económico. Así que de ahí para allá hay un gran signo de interrogación y, como les dije al principio, eso sería otra charla, eso sería otro seminario. Y yo sé que en la universidad ha habido seminarios como ese porque me consta que los han llevado a cabo. Ahora, esta es la última lámina. Hay riesgos. ¿Qué puede pasar? Una de las cosas que nos preocupa es por el lado externo, que las elecciones que vienen ahora dentro de 100 días o menos de 100 días cambien la mayoría en el Congreso y que Estados Unidos empiece a moverse a una política de conservadurismo fiscal. En una política de conservadurismo fiscal que es lo que quieren promover los republicanos del Congreso. Podrían verse afectados los fondos federales. Ustedes pensarán lo que se da no se quita y estos fondos ya están comprometidos. Y eso es cierto. Yo no espero que nos vayan a quitar lo que ya nos han comprometido, pero en un ambiente de conservadurismo fiscal, el desembolso de estos fondos podría hacerse más trabajoso y podría afectarse ese plan de reconstrucción y el crecimiento de la economía. Pero me preocupa más todavía en la economía americana que puede ocurrir un escenario de lo que llaman en inglés stagflation, en español estanflación, que es una economía de recesión severa y alta inflación. Y eso sería un escenario donde la Reserva Federal fracasa en su proyecto de controlar la inflación y en lugar de tener una inflación que se va reduciendo y una economía que sufre una recesión leve, que es el pronóstico con el que estamos trabajando, viéramos una economía en Estados Unidos con una inflación que se queda alta y con una recesión prolongada y más profunda. Recesión ya no leve, inflación todavía alta, es un escenario de estanflación. Y en ese caso no hay duda de que la economía puertorriqueña también entraría en una recesión. Así que ese riesgo es algo de lo que tenemos que estar pendiente. Y por el lado interno, hay riesgos estrictamente locales que tienen que ver básicamente con nuestra capacidad de gestión de ese programa de reconstrucción. Cuán bien ejecutemos ese programa. El que haya fondos comprometidos no garantiza que van a tener el efecto económico que deben tener, porque si nosotros nos tardamos en poner los proyectos en marcha, si nos dedicamos a la pelea política de siempre y perdemos de vista el objetivo que debe ser nuestra prioridad de política económica, que debería estar por encima de toda discusión política y partidista, de que miren, aquí está este dinero, vamos a aprovecharlo, no nos va a durar más de 4 o 5 años. Y con eso básicamente cierro y paso a
a la maestra de ceremonias para que continúe. Y dentro de un momento entiendo que vamos a tener una oportunidad de discusión. Así es.